bienvenidos. Esto es Cuerpo Médico. Convertirse en padres es el sueño de muchos hombres y mujeres. Pero ¿qué ocurre cuando hay algunas complicaciones que impiden que se cumpla con ese anhelado sueño de la paternidad? Hoy vamos a hablar de la fertilidad e infertilidad en Cuerpo Médico. Es el sueño de todas las personas, bueno, de algunos, no de todos, claro, precisamente, ¿no? ¿Cómo estás, Patricia? Estábamos hablando incluso antes de empezar el programa del tema de la fertilidad e infertilidad. ¿Cuántas personas, y lo decíamos incluso en la promoción, 1 de cada 6 parejas en el mundo tiene estos problemas para poder concebir y lograr pues el sueño de los hijos propios al menos? Bueno, y la ciencia y la tecnología hoy día nos permiten poder detectar aquellas razones por las cuales algunas parejas no pueden tener los hijos que desean tener y se les puede ayudar. Y esas son las técnicas y son, digamos, los estudios que se hacen que pueden permitir finalmente que una pareja tenga los hijos cuando lo requiere. Y justamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar acerca de qué cosa es la fertilidad, cuándo se considera que una pareja es infértil, cuáles son esos estudios que se deben hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Finalmente queremos contestar todas esas preguntas que seguramente ustedes tienen y es la razón por la cual estamos tomando este tema. Y qué importante lo que has dicho, ¿no? El tema de problemas de fertilidad y la pareja, porque muchas veces se suele pensar erróneamente que cuando hay problemas de fertilidad, ¿no? Básicamente podría ser porque hay por algo que de repente no está saliendo bien en la salud de la mujer cuando es un tema de pareja. Vamos a hablar de lleno con eso, con los especialistas, pero ahora, a propósito del tema, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, porque también tiene un tema afín, ¿no? A todo el tema de fertilidad e infertilidad. Sara, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos, Jennifer. ¿de qué nos vas a hablar? Gracias, Patricia, también ¿cómo estás? Y efectivamente el día de hoy hemos buscado un tema que se asocie de alguna manera con el tema de fondo, que es tan importante y trascendental sobre todo. Hoy hablaremos de los alimentos afrodisíacos. No se lo pierdan, que inmediatamente empezamos con Momentos de Nutrición. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define a la libido como esta energía o esta sensación asociada al instinto sexual. Y de hecho hay muchísimas personas en diferentes partes del mundo que tratan de buscar este alimento ansiado o fórmulas que tienen que ver con la alimentación que pudieran mejorar esta libido, es decir, le llaman alimentos afrodisíacos. Pues hoy tengo que decir categóricamente que se han hecho diversos estudios y hasta el momento no se ha encontrado un alimento, una hierba natural o algún suplemento nutricional que tenga este beneficio directamente. Sin embargo, lo que sí sabemos es que aquellas personas que tienen una salud buena o que gozan de buena salud, tienen casi el doble de posibilidades de tener un deseo sexual saludable en comparación con aquellas personas que tienen un mal estado de salud. Entonces, si queremos pensar desde la nutrición cómo podemos ayudar a tener una mejor libido, lo primero que tenemos que tener es saber que alejemos en la medida de lo posible enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, tengo que decirles también que este apetito sexual tiene que ver también con una serie de factores que en su conjunto van a ayudar y que tienen que ver también con la alimentación. Hay factores que tienen que ver con la parte hormonal, factores que tienen que ver con la parte circulatoria, con la parte psicológica y el estado de ánimo. Y es ahí donde empiezo entonces a darles algunas recomendaciones de alimentos que pueden favorecer todo este deseo sexual que a veces no está presente y que afecta, por supuesto, la relación de pareja. Número 1, vamos a hablar de aquellos que nos ayuden con tener una buena circulación sanguínea o un buen flujo de sangre. El chocolate o el cacao, por ejemplo, es un alimento que es muy rico en magnesio y que ayuda en la relajación de los vasos sanguíneos y permite una mejor fluidez de esta sangre. Y lo mismo pasa, pero por otros motivos, por ejemplo, con el rocoto y también
con, se me fue el otro alimento, y la granada. La granada y el rocoto tienen también estos beneficios que pueden ayudar con la circulación sanguínea. Luego vayamos con aquellos alimentos que tienen zinc. El zinc es un nutriente muy importante para poder favorecer la formación de hormonas reproductivas, y ahí vamos a recomendar al huevo en la preparación que ustedes deseen y también a los mariscos, y luego voy a ampliar un poquito más sobre los mariscos. Ahora, hemos hablado de que el ánimo también es importante, y si bien tiene mucho que ver con el entorno, la personalidad, la experiencia que uno está viviendo, hay nutrientes que participan en la regulación del ánimo porque son sustratos para poder hacer neurotransmisores, y ahí se lleva la medalla los omega 3 que están presentes en los pescados azules o los pescados grasos como el jurel, el bonito, la caballa, la anchoveta, pero también alimentos ricos en triptófano, y por ejemplo podemos hablar ahí del pavo. Y vamos también a poner en esta lista al chocolate por esta sustancia que tiene, que es la feniletilamina, que ustedes deben haberlo experimentado, esta sensación de placer cuando consumen chocolate. Ahora, hay otro grupo de alimentos que, si bien no tienen una sustancia específica, miren cómo la psicología ayuda muchísimo, el hecho de asociarlos en un espacio romántico. De pronto estamos hablando, por ejemplo, de esas fresas con chocolate, las cerezas, las uvas y tantas otras, incluso los mariscos, por ejemplo, que de alguna manera hacen que nuestro pensamiento se vaya poniendo más dispuesto para esto, y de cierta manera también estimula y vale la pena incluirlos. Ahora, no quiero dejar pasar un alimento que se ha estudiado más su efecto en roedores respecto de la libido. Hay un estudio que sí muestra que al menos en roedores sí ha tenido este efecto de levantar la libido, y es la maca negra, un producto, una raíz que le tenemos aquí en nuestro país, y sí se han hecho también pequeños estudios en seres humanos y se ha visto que al menos en el varón sí puede aumentar el recuento de espermatozoides. También pareciera que podría ayudar con la libido, pero de hecho faltan más estudios para poderlo confirmar. Así que tienen un abanico de posibilidades, Jennifer y Patricia. Sin embargo, lo más importante es tener siempre una buena salud, que no solamente es física, sino también mental. O sea, la maca, al margen de que pueda incrementar o no el apetito sexual del varón, sí ayuda en el tema de la reproducción por el recuento de espermas hormonal. Estudios preliminares. Pero bueno, siendo un alimento saludable, en realidad consumirlo con frecuencia, no como la panacea, obviamente, claro, ni obsesionarse con esto, es con parte de una alimentación saludable que la pueden incluir. Y, ¿no? Bueno, y además los alimentos tienen mucho, pues no de psicosomático, pues no, de cómo uno digiere el tema ese que nos demostrabas, ¿no? Los chocolates en fresas, ¿no? Un contexto romántico en el que tienes las fresas con chocolate. Te vas a animar. ¿Quién no se pone dispuesto, no? Vamos a ver, entonces, y vamos a seguir hablando pues de temas de fertilidad e infertilidad. Vamos a ver una nota introductoria y entramos ya de lleno con sus consultas y nuestros especialistas. Según el MINSA, cerca de 40 niños nacen cada año en el Instituto Materno Perinatal gracias al tratamiento de fertilización in vitro que brinda el instituto a las parejas que, tras intentar varias veces lograr embarazarse, no lo consiguen. Mencionan también que existen múltiples causas detrás de un diagnóstico de infertilidad. Por lo general, el 30% de los casos están relacionados a problemas de la mujer y el otro 30% se le atribuye a los varones. Asimismo, indican que en el 30% de los casos hay factores de infertilidad tanto en el hombre como en la mujer, y en un 15% no se logra determinar las causas. Sin embargo, aún en esos casos es posible un embarazo mediante inseminación intrauterina o la fertilización in vitro. Ambos procesos se ofrecen en el Instituto Materno Perinatal. El Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal recomienda a las parejas acudir a la consulta si tras 6 o 12 meses de relaciones sexuales sin protección no logran concebir, para de esta manera determinar si hay algún problema de infertilidad. En mujeres menores de 35 años de edad, la señal de alarma se da cuando la pareja tiene un año intentando lograr embarazarse sin ninguna protección y no lo consigue. En cambio, en las mujeres mayores de 35 años se recomienda ir al médico si en 6 meses no se logra concebir. De igual manera, destacan que gracias al tratamiento de fertilidad asistida, en 2 o 3 meses, en promedio, se logra la concepción, porque existen otros factores que se evalúan antes de empezar con el proceso.
Algunas de las evaluaciones para las parejas están relacionadas con malos hábitos alimenticios o sobrepeso. Y para esto se les envía a citas con el cardiólogo, el endocrinólogo y el psicólogo, porque muchas veces los intentos fallidos de embarazo también les producen estrés o depresión. Finalmente, es importante mencionar que hasta septiembre del año pasado, el Instituto Nacional Materno Perinatal tuvo una tasa de concepción de 44% por cada 100 procedimientos de fertilización in vitro. Amigos de Cuerpo Médico, traer una nueva vida al mundo necesita responsabilidad y planificación, así como también mantener una vida con salud y prevención. Gracias. Muy bien, hemos estado muy atentas mirando pues ese gran informe en la cual nos estamos despejando ya muchas dudas y mitos que luego Patricia va a terminar de absolvernos, pero vamos a empezar ya con sus consultas. Les repetimos nuevamente nuestros teléfonos para que usted empiece a llamar. Recuerde que de 4 a 5 de la tarde estamos en vivo y recibiendo todas sus consultas para derivarlas a los especialistas. 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un teléfono de WhatsApp, ahí está, en la parte inferior de la pantalla. Usted, si gusta, puede dejar también ahí la consulta a través de un audio o, si gusta, escribirla, así también en las redes sociales que van a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Vamos a darle la bienvenida a los especialistas que el día de hoy van a responder sus preguntas. Estamos con la doctora Angie Paredes Caturini, ella es médico asistente del Hospital Santa Rosa, y también el doctor Alberto Franco Viteri, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya una primera pregunta. Susan nos llama desde ATE y la pregunta va para la doctora Paredes. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, yo tengo 18 años y he consumido la pastilla del día siguiente. Cuatro veces he estado consumiendo la pastilla del día siguiente y quisiera saber si esto podría causarme algún tipo de infertilidad. Muy bien, muchas gracias, Susan, por la confianza. Y en principio, doctora Paredes, para que nos explique bien el uso correcto y debido de la pastilla de emergencia o del día siguiente, también llamada así. Doctora García, bienvenida. Paredes, Buenas perdón. tardes, Jennifer. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Patricia. Bueno, con respecto a la pregunta que nos acaban de hacer, el método anticonceptivo de emergencia, como bien dice su propio nombre, es un anticonceptivo de emergencia. No debe usarse de tal forma como nos está consultando la paciente, porque podría conllevar a ciertos riesgos, ciertos eventos adversos, como el embarazo ectópico, que son eventos no deseados. No causa infertilidad, pero sí puede causar alteraciones en el ciclo de la menstruación, en el ciclo menstrual de la mujer, pero no está relacionado con una alteración en la fertilidad de la mujer, ¿no? Lo que sí le recomendaría a esta paciente es que acuda para poder asesorarla en lo que es planificación familiar y juntas podemos elegir tal vez un método que vaya acorde a sus necesidades. Doctora Paredes, solamente para que quede claro, la pastilla al día siguiente o este método de emergencia no es un método anticonceptivo, es una pastilla básicamente de emergencia. ¿Qué efectos podría tener, ¿no?, el consumo excesivo de estas pastillas? ¿Podría bajar incluso la eficacia de ser un anticonceptivo de emergencia? No se ha visto relacionado con ello, pero sí se ha visto casos, si bien es cierto no aumenta la probabilidad de embarazo ectópico, sí se ha visto que los casos de embarazo ectópico se ve también más aumentados en mujeres usuarias de estos métodos de emergencia de una forma desordenada, ¿no? Este método, como les vuelvo a repetir, es solamente de emergencia, se puede usar dentro de las 72 primeras horas luego del coito no protegido, pero no debe usarse como un método anticonceptivo. Para ello existen otras opciones en el mercado. Perfecto. Es decir, la primera vez que por alguna razón se dio una relación sexual no protegida, podría uno prevenir un embarazo si usa esa pastilla dentro de las primeras 72 horas. Pero si uno está planeando o no está planeando, pero sabe que existe el riesgo, es mejor, tal como lo ha dicho la doctora, conversar con el ginecólogo, escoger una alternativa y un método anticonceptivo que pueda adecuarse al estilo de vida, a las necesidades, etcétera, y poder estar preparado para no tener de ninguna manera relaciones sexuales sin protección. Recordemos que existe otra forma de protegerse que también es el uso del condón, que sería una alternativa, pero la anticoncepción de emergencia no debe estarse repitiendo una tras otra porque no está hecha para eso, pero no va a causar infertilidad, ya lo dijeron bien claro. Vamos a tener una consulta que nos viene por WhatsApp.
Veamos, y esta es una pregunta para el doctor Franco Viteri. Armando dice, después de 2 legrados accidentales, ¿puede quedar embarazada nuevamente una mujer? Doctor Alberto Franco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. No entiendo muy bien la pregunta, no es muy clara a qué se referiría con legrados accidentales, pero habitualmente después de un legrado o de 2 legrados hay el potencial para quedar embarazada, discúlpenme un segundo, se suele conservar, no se suele perder el potencial para embarazarse después de una intervención como un legrado uterino. El legrado siempre conlleva ciertos riesgos en una paciente que... Doctor, ¿podría explicarle a nuestras televidentes qué es un legrado? Un legrado es un procedimiento que habitualmente se hace con el fin de evacuar los restos que puedan quedar luego de haber ocurrido la pérdida de un embarazo. Es un procedimiento que se hace por vía vaginal con unos instrumentos a los que nosotros llamamos legras, que, por así decirlo, raspan la cavidad uterina, la parte de adentro del útero. Estos procedimientos suelen ser bastante seguros, pero conllevan riesgo como cualquier otro tipo de procedimiento. Y desde el punto de vista reproductivo, un riesgo muy importante que tienen es el de poder dejar adherencias dentro del útero, lo que nosotros llamamos comúnmente como síndrome de Asherman. Adherencias y también poder fibrosar, por así decirlo, alterar la parte de adentro del útero de alguna forma y hacer más difícil de esta manera que pueda ocurrir el embarazo. Ese es el mayor riesgo desde ese punto de vista. De ocurrir ese tipo de consecuencias no deseables, las manifestaciones más frecuentes son disminución en la cantidad del sangrado menstrual o ausencia de este sangrado y problemas de fertilidad. Esos son los riesgos básicamente de los legrados. ¿Pero podría quedar embarazada nuevamente una persona después de 2 legrados? Mayormente sí, pero a mayor número de legrados el riesgo de tener secuelas es mayor. Por eso es importante también, lo que se conversaba hace un rato, intentar planificar los embarazos. Si es que ocurriera la pérdida, analizar la mejor forma de tratamiento, porque no solamente hay tratamientos quirúrgicos cuando ocurre un aborto, como nosotros le llamamos, o una pérdida, sino también hay tratamientos médicos, tratamientos con pastillas, por ejemplo, que pueden permitir evacuar el contenido uterino o incluso manejo expectante, que significa la posibilidad de que con el tiempo se pueda eliminar los restos que quedan dentro del útero. Pero normalmente sí hay esa posibilidad de después de 2 legrados volver a lograr embarazo. Y en todo caso, lo importante es que la persona que ha tenido estos 2 legrados, esperemos que esos legrados hayan sido hechos por personal calificado en condiciones sanitarias adecuadas, y tengo que decirlo porque es importante. Y la segunda cosa es que la evalúe un ginecólogo para ver en qué condiciones después de los legrados se encuentra el cuello del útero. Entonces, existe el riesgo, como lo dice el doctor, pero es importante una evaluación. Vamos hasta el Cusco ahora, tenemos otra consulta. Marlene nos llama desde esta ciudad. Marlene, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, soy la mamá de una señorita que tiene 35 años. Mi hija tiene fibromialgia y el problema es que tiene miedo de ser mamá. Entonces, esa es mi pregunta. Una persona que tiene fibromialgia, ¿puede tener un hijo normalmente o se va a agravar? Ella me dice, mamá, si tengo, de repente se va a empeorar mi mal y me va a doler mucho más, porque usted sabe que las fibromialgias les duele el cuerpo. ¿Ella está recibiendo tratamiento para la fibromialgia, Marlene? También tiene hipotiroidismo, pero eso está controlado. Perfecto. Entonces, esa es mi pregunta y mi inquietud y mi dolor, por favor. Muy bien, Gracias. vamos a pasarle la consulta a la doctora Paredes. ¿Qué orientación le podemos dar, ¿no?, a esta joven mujer de 35 años, ¿no?, y tiene temor en relación a este problema de fondo que tiene de fibromialgia y hipertiroidismo también? Doctora. Bueno, buenas tardes.
En base a esta pregunta me parece muy importante responder lo siguiente. Por los datos que me menciona la mamá de la paciente, se están detectando ciertos factores que podrían predisponer a infertilidad de esta paciente. Dentro de ellos, el hipotiroidismo. Por lo que me dice, ella está recibiendo tratamiento, pero tendríamos que hacer un control de las hormonas tiroideas para ver si hay un tratamiento adecuado y de esta forma ella pueda salir gestando, porque hay causas metabólicas como el hipotiroidismo que dificultan el salir embarazada, y la edad también depende mucho como causa de infertilidad. Hay que recordar que a partir de los 35 años, pues la calidad de los óvulos disminuye y el número también. Por lo tanto, también a veces es más dificultoso poder lograr lo que es una gestación. En cuanto a la fibromialgia, bueno, se dice que durante el embarazo, si bien es cierto, no es una enfermedad, pero sí es un estado o una condición donde salen a relucir o empeorar ciertas enfermedades, ¿no? Se ha visto casos en que la sintomatología de una fibromialgia puede verse más severa durante el estado de gestante de una paciente. Pero llegando al tratamiento, ¿podría ella concebir? Tiene 35 años, digamos, claro, es una edad en la cual se dice que la producción de óvulos no es la óptima o la mejor, no tiene 20, pero digamos, ella podría tener la concepción y la fibromialgia bien tratada. Claro, para ello tendría que ir desde el primer día a un especialista, ¿no? Para que pueda ser monitorizada adecuadamente. ¿Qué es la recomendación para todas las mujeres, ¿no?, que están tratando de concebir y que logran concebir? Yo creo que uno de los grandes mensajes aquí es, en lugar de tener temores, es bueno conversar. Si es que realmente está decidida, ha tomado la decisión de que quisiera tener familia, conversar con el médico todos los temores, de tal manera que con el médico se discutan los posibles riesgos, cómo se manejarían. Y por eso es tan importante la preparación desde antes del embarazo y luego el acompañamiento, que es el control prenatal. Así que probablemente lo que debería hacer usted, señora, con su hija, usted que está preocupada, si su hija realmente está decidida a que quisiera tener un bebé, acudan al ginecólogo y conversen todas estas preocupaciones que tienen, que se podrían manejar médicamente. Y tenemos una llamada que nos viene desde Huánuco y es Melina. Melina, ¿estás ahí con nosotros? Buenas tardes, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Melina. Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu consulta? Muchísimas gracias. Primero, felicitarlos por el programa. Tengo 31 años y me he cuidado con métodos anticonceptivos a ampollas por más de 7 años. Y en este último año no tengo periodo menstrual. Quisiera saber a qué se debe y si eso podría ser una causa de infertilidad en el futuro. Vamos a ver qué nos dice el doctor Alberto Franco. Doctor, ¿qué le decimos a Melina? En realidad no hay una relación en cuanto a uso de métodos anticonceptivos y, por así decirlo, tener consecuencias posteriores respecto a problemas de fertilidad. Depende del tipo de ampolla que esté usando. Básicamente, la ampolla de 3 meses, la que conocemos como Depo-Provera, se suele relacionar a que luego de haber colocado la última dosis y ya cesar su efecto, por así decirlo, pueden persistir por un buen tiempo, por varios meses, los ciclos en que no hay ovulación. Eso puede darse de forma más o menos frecuente por un lapso de hasta 6 meses o incluso un año. Y probablemente esa pueda ser un motivo por el que no esté viendo regla. Usualmente luego de ese periodo de tiempo se recupera la función ovárica de una forma normal. Si es que eso es lo que está ocurriendo, sería bueno que buscar una consulta, ayuda médica, y tener en cuenta lo que comentaba hace un rato, entonces, que los métodos anticonceptivos no están relacionados a luego dejar como secuela problemas de fertilidad, sí saber que si es que se usan por mucho tiempo, por ejemplo, y se dejan de usar cuando ya hay una edad reproductiva avanzada, estamos hablando más de 35 años, cerca de los 40 años, pues al dejarlos de usar se va a notar, digamos, ya el potencial propio de la edad de la mujer en un momento determinado, pero no va a ser por haber usado el método anticonceptivo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos rápidamente. Recuerde que estamos conversando hoy sobre temas de esterilidad e infertilidad o infertilidad. Regresamos.
amigos, estamos hablando de fertilidad e infertilidad y tenemos una consulta para Sara. Sara. Pues yo feliz de recibir esta y muchísimas más, así que nos llega esa vez desde las redes sociales, si no me equivoco. Vamos a leerlas entonces. Leila nos ha escrito, nos dice, me han recomendado, esta vez nos llega desde Twitter, me han recomendado cuidar mi alimentación porque tengo sobrepeso y deseo quedar embarazada. ¿Cómo puedo mejorar mis hábitos alimenticios y aumentar mi fertilidad? Leila, desde que tú empieces a perder peso, eso va a ir beneficiando que tú tengas una mejor fertilidad, eso de cajón. Ahora, cuando pensamos en perder peso, empecemos primero identificando cuáles son esos hábitos que hicieron que ganes peso, ¿no? Y probablemente o lo más frecuente es que existen alimentos muy procesados, empaquetados, dulces, golosinas, bebidas gaseosas, el picoteo o comer a deshoras. Empieza primero, corrigiendo eso. Come solo en tu horario, desayuno, almuerzo, cena y si requieres algo en tu media mañana o en tu media tarde, elige algo saludable. Si es que con este cambio de haber quitado esos alimentos excesivos, no pierdes peso, entonces empezamos a mirar cómo está tu dieta y ahí requerirías la orientación de un especialista en nutrición para que vea en tu tipo de alimentación, que es comida de casa, dónde estamos fallando para enseñarte a regular cantidades y hacer mejores combinaciones. De hecho, recuerda siempre que la ensalada es parte de tu día a día, no solamente para ti, sino para absolutamente todos los seres humanos, que es fundamental en nuestra nutrición. Buenísimo, gracias Sarita. Sarita, una de las cosas de repente, porque valdría la pena que lo comentes, ¿no? Sí. Hay gente que piensa que adicional a lo que come le suma la ensalada. Y en realidad lo que deberían comenzar a pensar es bajar un poquito las porciones y tal vez completar. Importante lo que mencionas, porque esta segunda opción dentro de mi plato de fondo va a ocupar una buena porción la ensalada, es ahora en tiempo de COVID donde nuestra actividad física se ha reducido. Pero normalmente la ensalada es un plato adicional de entrada que puede completar al plato de fondo. Pero en la medida que somos personas más sedentarias, con menos gasto, entonces reducimos nuestra porción de fondo y completamos con la ensalada, que es lo que venimos recomendando en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas raciones de carbohidrato entonces sería recomendable al día para una persona que quiere reducir? A ver, importantísimo es que en cada tiempo de comida haya un carbohidrato, un almidón, porque recordemos que esto es lo que nos va a dar la energía en el día a día, ¿no? Entonces, en tu mañana tú puedes tener tu pan, o tu avena, o tu quinoa, o tu camote, o tu cancha, o tu papa. Y en tu almuerzo, otra guarnición, que puede ser el arroz, la quinoa, o tu frijol, si quieres, o cualquier tipo de menestra. Y en la noche, ahí sí vamos a hacer algo muy similar a tu desayuno, o si estás acostumbrada a repetir tu cena o tu almuerzo, perdón, lo puedes hacer, pero en una menor cantidad. De esa manera vas a tener una dieta balanceada, saludable y equilibrada a lo largo del día. Y hay que recordar siempre que estas dietas especializadas, incluso estas que pretenden reducir, ¿no?, el peso, la ganancia calórica, es preferible que lo haga un especialista, ¿no? Totalmente. No sigan las dietas que uno puede encontrar en internet o en esas revistas o esas famosas dietas que de repente restringen, ¿no?, un tipo de alimento y que pueden evidentemente dañar nuestra La dieta es personalizada Así y eso tenemos que recalcarlo. No todas las personas tenemos un mismo ritmo metabólico, no tenemos la misma condición de salud, no tenemos la misma edad, tenemos problemas de fondo distintos y hábitos diferentes. Entonces tiene que adecuarse para que sea sostenible además. Muy ¿no? bien, de eso se trata, aprender a alimentarse y no solamente pues comer para llenarse. Vamos con una consulta, esta llega desde el Callao. Edith, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Paredes? Aló, sí, buenas tardes. Sí. En primer lugar, les felicito por su programa y que gracias a ustedes nos permiten, tener más conocimiento al respecto. Bueno, mi consulta es la siguiente. Resulta que yo hace 5 años me llegué a operar, dado que hice la consulta con el doctor de tratamiento de infertilidad, y me operaron con respecto a unas trompas obstruidas. El doctor me explicó que yo podía ya con el tratamiento, medicamentos, poder tener hijos ya por lo natural. Me dijo que estaba todo ok. Pero a raíz de los 5 años acá para adelante yo no tengo hijos, no he procreado. 35 años ya. ¿Y no puedes concebir aún? No puedo concebir ahora, no sé qué es lo que ya puedo recurrir, a dónde recurrir. La verdad que yo ya
me siento ya muy, como se dice, psicológicamente, por decirlo, ya un poco ya cansada. Claro, hay un desgaste emocional ahí. Muchísimas gracias, Edith, por confiarnos esto. Vamos a ver qué orientación puede darte la doctora Paredes, ¿no? Y también aprovechar para preguntar en qué casos, ¿no?, se puede empezar ya a hablar de temas de infertilidad, si es que estos son reversibles, y darle evidentemente la orientación a Edith. Doctora. Buenas tardes, Edith. Con respecto a la pregunta de desde cuándo nosotros comenzamos a considerar el tema de infertilidad, pues desde cuando la pareja intenta naturalmente concebir y no lo ha logrado en el primer año desde que se inició. Edith, en este caso, lleva ya 5 años intentando y bueno, esto sí se trataría de un tema de infertilidad. Con el antecedente de que tuvo una cirugía de las trompas uterinas, bueno, sería lo más adecuado que ella acuda al ginecólogo, especialista en la infertilidad, se le haga nuevamente las pruebas para poder comprobar si hay una adecuada permeabilidad de las trompas uterinas y de esta forma poder ver si se puede dar algún chance de intento de lo que es concebir naturalmente o tal vez con procedimientos de baja complejidad como lo que vendrían a ser la inseminación intrauterina, y si se comprueba que ya hay una obstrucción o hay una inflamación, bueno, en este caso ya lo último que quedaría sería retirar las trompas uterinas y recurrir a una fertilización in vitro. Y con la fertilización in vitro, doctora Paredes, ¿hay probabilidad de que ella pueda concebir? Hay probabilidad, recordando siempre lo que les comenté en un principio, que a partir de los 35 años de edad ya comienza a haber una reducción de los óvulos y también de la calidad de ellos. Entonces el gran mensaje es, vale la pena que no te desanimes, no te sientas desgastadas, busca a un ginecólogo, al ginecólogo que sea, conversa con él, ginecólogo especialista en infertilidad, porque hay varios otros pasos que todavía se pueden dar. Todavía estás ahí en ese momento de los 35 años, vale la pena que no se pase más tiempo, Edith, tómalo en cuenta. Y tenemos una llamada que nos viene desde Huaraz, es Willy. Willy, ¿estás ahí con nosotros? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco por el programa. Doctora, quería consultarle. Tengo mi pareja, tiene 28 años, se provocó un aborto hace 2 meses aproximadamente, el 13 de octubre, y quisiera saber al día de hoy cuáles son las probabilidades de que pueda volver a quedar embarazada, ya que después de su periodo menstrual hemos tenido intimidad activa. Quería saber de cuál es la probabilidad al día de hoy de que pueda quedar embarazada. Ok, perfecto. Vamos a ver qué te recomienda el doctor Alberto Franco. Vamos a ver también, que es una cosa bien importante, cómo pueden cuidarse de tal manera que solamente tu pareja salga embarazada cuando lo desee y no por accidente, para que no haya este tipo de circunstancias. Doctor Franco. Sí, buenas tardes. En realidad, después de una intervención, de un legrado, como hablábamos hace un rato, no hay una contraindicación específica para esperar un tiempo determinado para volver a intentar embarazo, de así desearlo. Hay incluso estudios, reportes que mencionan que alrededor de los 3 meses luego de terminar el embarazo previo, estamos hablando de un embarazo temprano, por lo general, hablamos de pérdidas de menos de 10, 12 semanas, puede haber mejor posibilidad de que ocurra el embarazo. Entonces, no debería haber, digamos, mayor limitante. Luego de un procedimiento, sí, esperar 1 mes para no tener relaciones sexuales, pero al retomar la actividad sexual, en realidad, si es que no ha habido mayor contratiempo con el procedimiento, debería haber un buen potencial, más aún en una mujer de 28 años, ¿no?, para poder lograr el embarazo. Y si, una preguntita, creo que la pregunta era doble también, ¿no? Porque una de las cuestiones era cuál sería el riesgo de que saliera embarazada, pero también tal vez la recomendación, si es que no desea salir embarazada, ¿qué es lo que debería hacer en ese momento? Si no desea quedar embarazada, definitivamente optar por algún método, y eso, bueno, siempre en coordinación con su médico ginecólogo para determinar cuál es el mejor método, el método que le puede ser más asequible y se le puede acomodar mejor. Definitivamente optar por algún método, porque si no el riesgo de un embarazo no deseado es muy alto. De desear embarazo,
esperar solamente un mes después del procedimiento para retomar la actividad sexual, y en realidad no hay contraindicación para después de ese tiempo buscar el embarazo o pensar que si es que se logra el embarazo va a ser un embarazo con mayor riesgo porque sea en pocos meses luego del procedimiento. Muy bien, vamos con otra consulta, vamos hasta el norte de nuestro país, vamos a Lambayeque. Mari, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Paredes? ¿Mari? Doctora, buenas tardes. Mi consulta es por motivo de que, mire, yo tengo 44 años. Tengo 44 años y tengo 3 hijos, uno de 27, de 25 y de 13. Y lo que pasa es que yo quiero tener mi última niño, lo que no, pero yo el año pasado estaba en seguimiento ovulatorio. ¿Sí? Y en la clínica Center con el doctor Cristian Ramírez, con el ginecólogo. Estuve en seguimiento ovulatorio, todo, me inyectaron hormonas alrededor de mi ombligo, me sacaron ecografías para ver y me sale diciéndome que yo tenía pocos folículos. ¿Cuál es tu quisiera saber que me desengañen, más que todo, disculpando. ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, si como yo todavía sigo arreglando, si todavía puedo fecundar mi niño o niña a la de Dios. Porque todavía estás menstruando, ¿no? Vamos a ver qué orientación te puede dar la doctora Paredes. 44 años tiene Mari. Doctora. Buenas tardes, Mari. Bueno, acá es básico la recomendación que le hago a todas las pacientes, ¿no? Acudir nuevamente al especialista, hacerse las pruebas de fertilidad. Dentro de ellos, en el caso de Mari, es hacerle un recuento folicular mediante una ecografía transvaginal y también dosarle ciertas hormonas como la hormona antimülleriana o la FSH, que nos sirven para poder nosotros darnos una idea de cuál es la posibilidad de la gestación de esta paciente con sus propios óvulos. Nuevamente incido en lo mismo, que a partir de los 35 años, por cada año que pase o por cada 5 años que pase, pues el número y la calidad de los óvulos van disminuyendo y por lo tanto la probabilidad de que salga gestando ella con sus propios óvulos también va disminuyendo. En este caso, si ya han habido unos 3 intentos por lo menos, tal vez el ginecólogo que está manejando tu caso ya debe estar pensando en una ovodonación, ¿no? Que es lograr un embarazo, pero con óvulos donados, ¿no? Muy bien, tenemos otra consulta que nos viene desde ATE y es Rosa. Rosita, ¿estás ahí? Sí, doctora, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta, Buenas Rosita? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Doctora, le estaba comentando al joven. Tengo una niña, mi hijita tiene ya 21 años. Y ¿cómo se llama? A los 13 años se enfermó. 13 hasta 14, nada más. De ahí no se volvió a enfermar hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero le llevé a la ginecóloga me dijo que le tomaron una ecografía y me dijo que no tenía nada, no tenía quiste, no tenía mioma, no tenía nada, todo estaba bien. Y me dio la pastilla para que se cuide, la pastilla que uno se cuida por 30 días. Me dijo que tome 6 meses esa pastilla, pero sí, con esa pastilla, doctora, le baja la menstruación. Le baja, pero si ella deja de tomar la pastilla, doctora, ya no le baja nada. Rosita, ¿cuál es tu consulta entonces? Mi consulta es, ¿por qué no le baja la menstruación a mi hija? No sé, estoy preocupado de eso. Y aparte está, ¿cómo se llama? No puede bajar de peso también, está muy gordita. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos recomienda y qué nos dice el doctor Alberto Franco. Doctor Franco, subida de peso, no tiene la regla y aparentemente responde cuando le han dado algunas pastillas anticonceptivas, pero cuando las deja, no sigue arreglando. ¿Qué le recomendamos entonces a Rosita? Buenas tardes. A la edad que nos comenta, me parece haber escuchado 21 años, lo más probable es que eso se deba a que esté teniendo ciclos anovulatorios, o sea, que mayormente no está creciendo cada mes, por así decirlo, un óvulo para liberarse y dar lugar a desencadenar el proceso reproductivo. Como consecuencia de ello, no se ve menstruación, no se ve regla. Sería bueno tener una nueva evaluación médica para
hacer una historia clínica completa, un examen general que permita determinar una serie de hallazgos, así como un complemento, exámenes hormonales, ecografía, y poder llegar al diagnóstico. Lo más común dentro de ese grupo de pacientes es una entidad que llamamos síndrome de ovario poliquístico. Esta entidad se presenta frecuentemente y se caracteriza pues por ausencia de ovulación y ausencia de regla. Muchas veces también puede haber aumento del vello del cuerpo, acné, una serie de hallazgos, y también está relacionado con, asociado a obesidad, aumento de peso. Si es que tiene obesidad o sobrepeso, incluso bajar un 10 a 15% de la superficie del peso actual que tiene, puede ayudar a que se retomen los ciclos ovulatorios solamente con esa medida incluso. Ok, entonces Rosita, fíjate, varios mensajes que te ha dado el doctor. Uno es que valdría la pena que tu hija sea reevaluada por el médico. Esto podría ser esta enfermedad que se llama el ovario poliquístico. Y segundo, porque se presenta así como lo has dicho tú, sin la regla, con aumento de peso. Y segundo, es que si ella logra bajar por lo menos un 10 o un 15% de su peso, y eso lo puede hacer con una dieta saludable, que lo varamos diciendo aquí en el programa, haciendo ejercicio, eso también puede ayudar a su problema menstrual. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con los mitos en relación a la fertilidad e infertilidad. No se muevan. Bueno, y el día de hoy en Cuerpo Médico estamos hablando acerca de fertilidad e infertilidad. Y vamos a ver algunos de los mitos, que ya los hemos estado discutiendo, pero que es importante que los subrayemos. Comencemos con el primer mito. El uso de anticonceptivos causa infertilidad. Y esto es falso. Y es importante que resaltemos que es falso, porque los anticonceptivos son una herramienta importante que permite que una pareja pueda planear el número de hijos que quiere tener y en el momento que los quiere tener. Entonces, los anticonceptivos no causan infertilidad. Dependiendo de los anticonceptivos, después de que uno los deja, pueden haber periodos en los cuales no hay menstruación, que, como ya lo hemos dicho también, podrían ser tan prolongados como 6 meses o 1 año. Si usted tiene alguna duda, consulte con su médico ginecólogo, converse acerca de sus dudas, pero los anticonceptivos no causan infertilidad. Subrayado. Mito número 2. La infertilidad es solo de la mujer. Y esto es falso. Y es importante también romper este mito. Eso de tratar de echarse la culpa en una pareja acerca de quién es culpable, por qué no se tienen hijos, eso no está bien. Al final, lo que hay que tratar de buscar son cuáles son las causas que muchas veces pueden estar asociados a problemas biológicos. Y fíjense que los estudios han demostrado que de cada 5 parejas que tienen problemas de infertilidad, al menos 2 de cada 5 son por problemas sí asociados a la mujer, otros 2 son asociados al varón y finalmente el último es asociado a problemas de ambos, de hombres y mujeres. Así que no echarse la culpa, hay que buscar y la ciencia nos está dando cada vez más soluciones. Y el tercer mito, quienes ya han concebido no pueden tener problemas de fertilidad. Y esto es falso. Justamente los médicos tenemos términos para esto. Le llamamos infertilidad primaria cuando una persona nunca ha tenido hijos y no puede tenerlos. Y le llaman infertilidad secundaria a las situaciones en las que una pareja ha tenido ya hijos y después quiere tenerlos y no puede. A veces esto puede estar relacionado con problemas durante los embarazos anteriores, adherencias, una serie de situaciones, pero que también pueden ser evaluadas y también existen salidas médicas si la pareja
quiere finalmente tener más niños. Por eso es importante, ¿no?, que conversen ambos pareja con el médico especialista para saber llegar a qué solución, ¿no?, o qué salida pueden llegar. Y sobre todo, Jenny, no echarse culpas, ¿no?, exacto, sino más bien buscar soluciones. Es tan sensible todo ese tema de la fertilidad y de la concepción, que yo creo que la parte de ser positivos, de tener una mirada de que sí va a ocurrir, yo creo que ayuda muchísimo a la pareja. Sí, hay mucho desgaste emocional cuando se trata de concebir y no se logra. Sí. Vamos rápidamente ya con nuestros especialistas para que por favor nos den recomendaciones finales puntuales. Empezamos con la doctora Angie Paredes Caturini. Doctora. Buenas tardes. Bueno, para finalizar, agradecer al programa Cuerpo Médico por crear conciencia con estos temas tan importantes para toda la población peruana y recordarle a todas las parejas que estén buscando un embarazo que lo primero y lo primordial es preocuparse por cada uno, por ustedes mismos y acudir al ginecólogo. Los ginecólogos estamos para ayudarles, para poder orientarles y para poder crear en ustedes la satisfacción de que puedan lograr un embarazo sano de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, doctora Paredes. Doctor Alberto Franco Viteri, ¿qué añadimos a esas recomendaciones, por favor? Sí, recomendar, pues, como ya se ha mencionado, que si es que después de un año de haber exposición a embarazo, no se ha logrado hasta antes de los 35 años, buscar ayuda del ginecobstetra. Si es que estamos entre los 35 y 40 años, esperar solamente 6 meses y a partir de los 40 años no esperar y acudir a su ginecólogo, especialista en fertilidad, para poder hacer un plan, establecer una estrategia para poder seguir los pasos adecuados en búsqueda del objetivo, que es lograr un embarazo de un bebé sano. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos pues a la doctora Angie Paredes Caturini, médico asistente del Hospital Santa Rosa con especialidad en ginecología y obstetricia, y también al doctor Alberto Franco Viteri, médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, quienes fueron el día de hoy quienes obtuvieron todas sus consultas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la parte final del programa en Momento COVID. Bueno, y el día de hoy en el Momento COVID quiero hablar de una cosa que me tiene un poco preocupada y creo que es importante que todos lo sepamos. Estamos teniendo algunos signos que no son muy positivos con respecto a cómo se están moviendo los casos, que habíamos estado en estas últimas semanas viendo que bajaban de manera sostenida y todos estábamos, en cierta forma, más tranquilos. Se había pensado el reabrir, se están reabriendo en realidad las actividades económicas, etcétera. Pero fíjense que en estos últimos días hay varios signos que son un poco preocupantes. Número uno, estamos viendo que están aumentando la positividad de las pruebas, de los casos a los cuales se les están sacando las pruebas. ¿Qué significa esto? Que si hace unas semanas las personas tenían síntomas y les sacaban una prueba, digamos, el porcentaje que salía positivo era pequeño y ahora comienzan a aumentar. ¿Eso qué significa? Que comienza a haber mayor número de virus transmitiéndose en la comunidad. Segundo, también se está viendo un aumento de los casos y ya Salud, por ejemplo, en sus mapas de calor, nos ha mostrado que hay un mayor número de distritos aquí en Lima con aumento de casos, pero no solamente aquí en Lima, tenemos regiones que ya están teniendo mayor número de casos de COVID. Una de ellas que es muy preocupante es la región de Piura. Tercero, estamos también viendo, además de mayor número de casos, estamos viendo un pequeño pico en el número de fallecidos. Y cuarto, la ocupación de camas UCI, que estaban en completa bajada, ya estábamos entre 800, 700, nuevamente han subido y estamos casi por encima de 1000 camas UCI ocupadas. ¿Qué significa esto? Esto puede ser una alerta, porque siempre cuando comienzan a subir los casos comienzan a hacerlo de manera lenta, pero cuando agarra velocidad,
ahí sí es difícil después pararlo, y para pararlo se tendría que cerrar todo. Patricia. Creo que una de las cosas, si me permites, es que todos hemos entrado en esta situación en la que, claro, después de tanto cierre y tanta desesperación por COVID, comenzamos a tener lo que se llama el agotamiento pandémico. Y en este agotamiento pandémico comenzamos a bajar la guardia. Entonces debemos tener un balance en el cual tenemos que ser conscientes que la transmisión no ha acabado. Hemos tenido una serie de acciones, han habido protestas, que si bien es cierto, fueron en ambientes abiertos, la gente con mascarillas, hubo mucho contacto. Y si bien de repente inmediatamente no hemos visto los casos porque los primeros infectados fueron jóvenes, podemos estar viendo la segunda ronda, ¿no? Que es los jóvenes infectando a los más vulnerables. Además estamos viendo mucho movimiento a raíz de las fiestas y mi gran llamado en este momento es, señores, ojalá que esto no signifique que seguimos para arriba y vamos hacia la segunda ola, y es importante que independientemente de lo que puedan ser las aperturas de la economía, que habrá que evaluarlas también, y lo digo bien claro, las personas tienen que seguir cuidándose, eviten los lugares que sean concurridos, eviten, por favor, salir sin usar la mascarilla. Sigo viendo personas que no las están usando o que las bajan. Yo sé que hay calor, pero hay que cuidarse, lavarse las manos y sobre todo mantener la guardia porque el COVID, evitar las reuniones y las fiestas, porque este no es el momento y ya comenzamos a ver evitar los las números. aglomeraciones, y lo que dices, Patricia, cobra un real sentido ahora que estamos pues, muy cercanos a las fiestas navideñas, a las fiestas de fin de año, y si bien es cierto, las disposiciones de, vamos a decirlo así, no reunirse continúan, porque sabemos que el riesgo continúa si es que estamos de alguna manera en lugares cerrados, concurridos, ¿no? Muy cerca, y obviamente sin usar mascarilla porque pretendemos almorzar. Es importante lo que dices porque se vienen las fiestas y hay mucha gente incluso que está planeando cómo es que va a pasar estas fiestas navideñas, tomando en cuenta que hemos estado de tantos meses distanciados de nuestros seres queridos. Hay una alerta, no bajar la guardia, es interesante. Tal vez una recomendación, si me permiten, una recomendación saludable es, si bien queremos que la gente se relaje emocionalmente, no debemos cambiar la conducta de cuidado. Es decir, yo puedo sentirme más tranquilo, con tener tal vez incluso ánimos de salir, pero jamás olvidar que tengo que estar con mi mascarilla, con el distanciamiento social, lavándome las manos y salir solamente cuando es necesario. Y hay una cosa más, Sarita, hay que buscar aquellos lugares en los que no haya aglomeración. Totalmente. Que no haya muchísima gente. O sea, las cosas que hemos visto en Mesa Redonda y en otros lugares, o sea, entendemos que la gente quiere salir, necesita salir, está pensando en los regalos, pero ¿saben qué? Esta es una Navidad y yo creo que todos nosotros queremos tener muchas 100 Navidades. Yo quisiera tener 100 Navidades más y me imagino que la mayoría de gente también. Y para eso tenemos que cuidarnos. Y ya les estoy diciendo, ya comienzan a haber algunos signos de alerta con respecto al número de casos y está en todos nosotros el comenzar a tratar de que esto baje. Nuestros comportamientos cuentan. Así que tenemos que cuidarnos. Y estas reuniones que queremos hacer, mantener, como dicen, ¿no? Mantener las relaciones sociales, sí es cierto, es duro, podríamos hacerlo a través de la internet, pero si ustedes desean algún tipo de, vamos a llamar, cercanía social, si la van a hacer, háganla con pocas personas en un lugar abierto y tercero, sin quitarse la mascarilla. Significa no es el momento para tomarse ni una copita, ni una gaseosita, ni un café juntos, porque eso aumenta el riesgo. Así es, tú lo decías, todos queremos pasar más fiestas navideñas, fin de año juntos, lo que queremos es que no falte nadie luego, no perdamos más vidas, no perdamos más seres queridos y seamos bastante prudentes y precavidos. Si bien es cierto, hay muchas medidas que se están abriendo, se están aperturando porque hay necesidad de que la actividad económica se retome en nuestro país, lo más importante ahora es la salud y es nuestra seguridad. Entonces, prioricemos nuestra seguridad, nuestra integridad, la integridad de los nuestros frente a las cosas que de repente querramos hacer. Ya habrá tiempo, ¿no? Dios quiera, ya habrá tiempo más adelante para retomar ese contacto con los familiares, con los seres cercanos, de reunirnos, de tomar, de almorzar o de cenar juntos. Así que hay que priorizar esas medidas. Vamos a decirles muchas gracias por su preferencia, como siempre. Recuerden, mañana tenemos un programa súper especial, vamos a hablar de micosis, hongos en las uñas, así que no se la pierda el día de mañana y también recuerde que este programa va en vivo
de 4 a 5 de la tarde y a las 10 de la noche usted nos puede volver a ver en la repetición. Así que muchas gracias por su preferencia. Nos vemos mañana, como siempre, en Cuerpo Médico. Ahora usted disfrute de la compañía de TV Perú. Viene Francamente. Chao.